Hola Vicente, hola José. Hola, ¿qué tal, Vicente, Hola, ¿qué Rosa? tal, Rosa y José? Pues muy bien, encantados aquí para presentar y hablar del libro de José Chamorro, El elogio espiritual de la búsqueda. Y sin más preámbulos, porque ya sois viejos conocidos del canal, voy a empezar por Vicente, que ha escrito el prólogo. Resume este libro en una frase. Antes de resumir el libro, me gustaría decir que estoy encantado de estar aquí entre amigos y que entiendo que es sobre todo una celebración de la búsqueda y de la amistad. Y del libro diría que es una deliciosa pequeña joya que no se puede parar, uno empieza a leerla, menos mal que es de un tamaño aceptable para respirar de vez en cuando e ir escalando, ascendiendo por esos 7 peldaños que nos llevan a la realización, la iluminación, la sabiduría santa o la santidad sabia que consuma esa trayectoria de la gran búsqueda. Dejo los 7 peldaños para que José o tú vayas desglosándolos y los recorramos juntos para ver lo que nos ofrece en cada uno. Ujú. Sí, ahora iremos a eso, pero sí que le quería preguntar a José, no sé si quieres resumir tu libro, que supongo que eso es más complicado, pero sí que en esta ocasión no ha sido una elección propia el tema, aunque sabemos que nada existe por casualidad, ¿no? Sino que al final todo está entrelazado, sino que te lo ofreció la editorial San Pablo. Y sin embargo, a la vez que los tres creo que disfrutamos escribiendo, sí que creo que escribimos lo que nos gustaría haber encontrado, ¿no? Ya escrito. Es como una forma, por lo menos para mí, en mi experiencia, como de expresar aquello que internamente ya puede ser una certeza, pero que a nivel racional todavía no ha adquirido forma. Y eso es lo que te quiero preguntar a ti, José, para que introduzcas tu libro. ¿Cómo ha sido esta creación? ¿Qué te ha aportado a ti? Desafíos, sorpresas, tesoros. Enfócalo como tú quieras. Bueno, lo primero, daros las gracias por que podamos tener la oportunidad de compartir este rato aquí los tres, ¿no? Que para mí siempre es un gusto vernos y poder eso, escucharnos, ¿no? Y respecto a lo que me dice, pues mira, realmente hay un asombro respecto a este libro. Esto Vicente supongo que lo recordará. En un momento diferente de mi vida, hace un par de años, o tres quizás, en un momento complicado, personal, en medio de la oscuridad surgió una chispa y la chispa fue el esquema de este libro. Es como algo que yo vi claro, que lo vi claro del primer momento, las etapas, los textos, los temas que abordar y que lo dejé ahí. De hecho, le dije a Vicente, si escribo esto, te pediría que fueses quien hiciese el prólogo de este trabajo, ¿no? Hay una cuestión curiosa también en el proceso de las publicaciones de los libros que salen y es que siempre hay como un periodo de un par de años que las cosas se quedan por ahí escondidas y luego llega el momento en el que emergen. Entonces, cuando San Pablo me invita a participar en la colección Elogio Espiritual y me da una lista de posibles temas que quedaban y que a ellos les interesaban por realizar alguna obra de ellos, cuando vi el tema de la búsqueda, lo vi claro, ¿no? Lo vi clarísimo. Primero porque era el tema de mi vida. O sea, desde la más tierna infancia, o sea, la búsqueda espiritual, porque de alguna manera esa búsqueda de Dios y la palabra Dios era la que siempre ha reverberado más en mí, siempre estuvo, ¿no? Pero con esto ya fue como decir, bueno, pero si es que esto fue el esquema aquel que yo hice un año y pico antes, y entonces fue como curioso, ¿no? Encontrarme con esto, ¿no? Con esta posibilidad de darle ya forma y sentarme, ¿no? A escribir esto y a sorprenderme también de que haya cosas que no se espera uno hasta que uno las va poniendo por escrito, ¿no? Así que, bueno, de ahí viene un poco la génesis de este pequeño trabajo como es. Mm. ¿Y para qué una búsqueda? Y las dejo abierta para los dos.
Bueno, yo creo que el inicio del libro de José lo expresa muy bien y es para buscar cómo saciar esa sed, ese deseo esencial, ese anhelo de plenitud, ¿no? Entonces es como un impulso anímico irresistible que como la rosa no tiene por qué, nunca mejor dicho, ¿no? Sino que florece porque florece. Creo que lo citas también, ¿no, José? Sí, por ahí anda esas palabras también. Bueno, eso, lo ha dicho Vicente, ¿no? Quizás la búsqueda para intentar encontrar respuestas, lo que pasa que más que respuestas uno empieza a encontrar preguntas, ¿no? Preguntas que le van ayudando a caminar y, bueno, pues encontrando, sí, preguntas y respuestas que se van dando la mano, ¿no? Y se van hilando y van siendo como esos dos pasos que vamos dando para ir caminando en la vida, ¿no? Sí, de alguna manera, porque al final ese deseo y ese anhelo profundo pulsa y requiere que se le responda. Es una especie de llamada, ¿no? De llamada que está esperando, ¿no? Está esperando que se le atienda. Dejas también, como ha dicho Vicente en la introducción, ahí en palabras de Jung, ¿no? Que lo que se supone que se busca es el arquetipo del amor. Lo dejas ahí y ahí se queda. Ya no vuelve a aparecer, aunque sí que está obviamente transversalmente en todas las palabras y en cada una de las fases. Pero retomando lo que dices de las preguntas, eso es algo que me ha parecido magistral y que tú llevas haciéndolo desde apuntes de otra clase, ¿no? Instando a estas preguntas, y aquí lo haces también como ese hilo conductor, que me ha encantado cómo has dividido, y esta es como la siguiente pregunta también para los dos, en la tarea de preguntarse, el oficio de preguntarse y el arte de preguntarse, hasta que las preguntas se convierten en respuestas, ¿no? Y me gustaría, si pudieras o si quisieras, y por supuesto Vicente, tú también invitado, ¿no? Porque aquí estamos aquí en diálogo, triálogo. ¿Cuáles son los matices de estas bellas diferencias en el preguntarse? Bueno, yo cuando lo formulé así no era un poco por hacer la distinción de cuando algo se convierte en una tarea y hay cierta pesadez de la parte de tarea, el oficio en cuando uno empieza a ganar cierta maestría, ¿no? Empieza ahí como bueno, no es tan pesado como era el asunto, ¿no? Y el arte cuando ya uno lo internaliza y forma parte de uno y sale pues con facilidad, con suavidad, con bondad, ¿no? Y claro, esas dos en este caso tenían que corresponder, bueno, en este caso según yo lo planteaba, con las dos imágenes que yo siento que están como, vamos a llamarlo como más cerca de esa especie de realización o de momentos más culmen en el momento de la búsqueda, ¿no? Sí, por ahí. Que es el maestro y el santo, ¿no? El santo sabio. Y Vicente, tú que tienes muchas más experiencias, preguntonas, te voy a hacer, ¿cómo se elaboran las buenas preguntas? ¿Hay algún secreto para hallarlas? Bueno, yo quisiera insistir en la importancia que tiene el preguntar en esta obra y en las anteriores, como has recordado, Rosa, muy bien. Tanto que bien podría haber sido el título Elogio del preguntar, porque José se revela como un maestro en el preguntar y no solo el índice está ya estructurado según las tres maneras de preguntar, sino que cada capítulo está trufado de preguntas a cada cual más oportuna que invitan al lector primero a recoger las que él ya hace bien y luego a hacerse sus propias preguntas. Por tanto, es un maestro del preguntar también, ¿no? No sé si soy el maestro de preguntarse, pero sí como, como tarea profesional sí que está en el empeño profesional, ¿no? Y yo creo que surge un poco de ahí esa necesidad de preguntar porque uno lo encuentra también en los alumnos y porque de alguna manera con el paso del tiempo uno va descubriendo que es mejor formular preguntas que no dar respuestas hechas, ¿no? Porque al final las respuestas son de uno
y cada uno tiene que invitar a que el otro formule sus propias respuestas y para eso siempre mejor una pregunta, ¿no? Y luego porque es una técnica para pues ralentizar la lectura, ¿no? Y frenar a algo que también en nuestro día a día toca, es que pasaríamos las páginas de una a otra rápidamente queriendo saber más, y mientras que de esto es como, bueno, y ahora este tema contigo qué, ¿no? Y es que también la manera de ofrecer un impasse en la lectura y una oportunidad de encuentro del lector consigo mismo, ¿no? Sí, de acuerdo con los dos. Iba a decir que es muy coherente con tu propuesta inicial, José, de ralentizar la vida, ¿no? Es una Sí, sí, interiorización que pasa totalmente. por ralentizar la vida, igual que las preguntas ralentizan la lectura del libro, ¿no? Sí, sí, así es. Pero habías empezado a decir algo, Rosa, y te han superpuesto ahí un poco, no sé si... Sí, hoy es que voy yo con retardo, es el segundo día. Se ve que la vida me está diciendo algo. Pero no, yo que soy también de naturaleza científica, yo siempre, sobre todo en mi época de investigadora, descubrí que las preguntas es lo esencial. Porque había muchas veces, claro, tú diseñas un experimento en base a la pregunta que tú haces. Pero cuando la pregunta no es correcta, te puede llevar meses de trabajo que no sirve para nada. Entonces es verdad que a mí eso siempre me asombraba, ¿no? Y por eso os preguntaba cómo se pueden hacer buenas preguntas, porque claro, entiendo que todos vamos aprendiendo por ensayo y error, pero a la vez sí que creo que, por eso vuelvo a insistir e incidir en lo que tú dices, Vicente, de las buenas preguntas de José, que aquellas en las que no tienen respuesta inmediata, esas que requieren un tiempo de meditación, de reflexión, en las que probablemente ni siquiera aparezca la respuesta, pero sí que hay como una sensación interna, ¿no? Esas son las que te pueden aportar esa luz o para rajar los velos de la ignorancia que tanto me gusta, ¿no? De Thich Nhat Hanh. No sé si existe, ¿no? Una manera correcta de hacer su pregunta, o simplemente cada uno va descubriendo la suya, pero sí que estoy de acuerdo con vosotros. Y vamos a pasar a las etapas, ¿no? La primera, el turista. Además, en cada etapa has elegido 3 palabras y además de tu descripción magistral de lo que ocurre en esta etapa, luego también la ilustras con la belleza que te caracteriza y la sensibilidad de otros textos y de otros maestros, ¿no? Entonces yo he cogido un párrafo y luego aquí lo que a vosotros os surge, y Vicente, por supuesto, ya sabes, aquí libertad plena, yo aquí estoy. Pero me ha gustado mucho que decías, en esta primera forma de buscar del turista, insisto, se confunde con demasiada facilidad lo que uno necesita con aquello otro con lo que se distrae. Ocurre la separación. Tiene mucho de depredador, consumista compulsivo, pero mantiene una ilusión que prende ante lo nuevo. Advertir que nos falta algo es comenzar el camino de la búsqueda, ponerle nombre a ese vacío interior. Necesidad de sentido en nuestra vida. Y una de las frases que has escogido, que a mí me ha gustado y me ha hecho reír, con la risa del conejo que dicen, que es: el autoconocimiento siempre trae consigo malas noticias. Y tú añades, al menos al comienzo. Uy, salió José. Sí, no sé si es que se ha ido de hacer turismo. Esperemos que entre pronto. De momento seguimos hablando tú y yo. Esto, sobre todo, la parte última de siempre trae malas noticias, me recordaba como cuando estás limpiando, fregando una sartén pegada, ¿no? Yo siempre lo recuerdo así, como mi comienzo, de decir, empiezas a fregar, a rascar, y de pronto te crees que está todo peor porque todo lo negro ha subido arriba, ¿no? Y dices, pero si yo había empezado esto para poner orden, y parece que todo es más caos. Pero claro, se necesita paciencia hasta que eso se pueda aclarar, ¿no? Sí. Así que cuéntanos tú, Vicente. Bueno, yo he de decir que la descripción que hace del turista me ha gustado mucho,
porque uno quizás tiende a irse a los últimos escalones, decir, va, esto es el comienzo, ¿no? El turista despistado que busca entretenerse, como decías tú en el texto. Y sin embargo, me parece que lo caracteriza muy bien y que de algún modo podríamos decir que está guiado ya por ese anhelo, aunque en este caso la dirección sea inconsciente. No sabe muy bien lo que quiere, no sabe muy bien cómo llenar ese vacío, pero uno va descubriendo que está guiado ya o desde el inconsciente o desde el supraconsciente, no lo sabemos, pero que quizás luego puede uno, en una vuelta de la espiral, convertirse en un nuevo tipo de turista, ¿no? Como si fuéramos rescatando lo Mm, mejor de cada uno de los niveles de los años. mm. Sí, de hecho eso también me ha gustado mucho y lo ha recalcado mucho, como siempre el crecimiento es en espiral, ¿no? Que también eso fue el nombre que yo escogí de Instagram, fue por eso, ¿no? O sea, yo en esta ignorancia de comienzos, ¿no? Cuando crees que todo es como una carrera, que llegas a una meta y ya se ha terminado. Y luego de pronto te das cuenta que no, que cuanto más tiempo llevas, da un poco una sensación del día de la marmota, ¿no? O sea, como decir, pero si esto ya lo había pasado, ¿no? O sea, pero ¿por qué otra vez me toca esto, ¿no? Y claro, por lo menos yo mi percepción es, claro, es que vas a pasar por lo mismo todas las veces, muchas veces, pero es como ir puliendo esas caras diferentes del diamante. No es que no se haya pasado, ¿no? Sino como que son distintas perspectivas, distintas conocimientos o comprensiones, ¿no? Como más profundas. Ha vuelto. Turista, ¿qué tal? ¿No? ¿No? Bueno, nosotros nosotros hemos seguido. Algo que me ha gustado aquí también, que lo tengo puesto, porque es verdad que es magistral la claridad con la que expones cada frase, ¿no? Que por supuesto no va a quitar la experiencia personal del que vaya transitando estos caminos, ¿no? Pero está muy bien siempre tener como este mapa. Y algo que rescatar del turismo para que retomes el hilo para pasar al siguiente es que el error más común del turista es pensar que hay que hacer algo, que hay que ir a algún lugar concreto. Y tú dices que se trata de aprender a acoger y sostener esa experiencia. Y ya con eso me quedo porque es que es lo más difícil, ¿no? Pero, Y ¿retomas? no, me viene el tema de, ¿no? Del realmente, ¿no? La experiencia del turista de ir una especie de consumidor de lugares, ¿no? Y de sitios, y de ahí está el tema de la fotografía, no deja de ser eso, una especie de necesidad de atrapar, de llevarse, ¿no? De poseer y de, ¿no? tener las cosas bajo control del lugar donde se va, y te estás perdiendo el hecho de permanecer y de estar allí, ¿no? Eh, De hecho, yo vamos, lo he visto y lo he vivido, obviamente, ¿no? De parece que si uno va a un sitio, si no estás visitando todo lo que hay por visitar, como si no hubiese estado allí. A lo mejor no has estado simplemente porque has estado saltando de un lugar a otro, ¿no? Y no has permanecido lo suficiente. Pero bueno, ahí está el tema de ir dándose cuenta de esto para ir, vamos, si quieres a decir, ahondando, ¿no? En la experiencia de lo que supone, bueno, pues en este caso de salir ya en la búsqueda de algo. Mm. Sí, eso decía Vicente, que luego lo verás, ¿no? Y pasamos al segundo, el aventurero. Las tres palabras que has escogido son las afueras, experiencias y futuro. Aquí voy a hacerlo al revés. Voy a empezar por el peligro que adviertes, los grandes peligros, que es la absorción egocéntrica en uno mismo y la distracción que conduce a la insensibilización. Ahí está. Yo veía siempre la misma imagen del aventurero como, obviamente, como a aquel que lo que le interesa en la vida y lo que busca, obviamente, es un tema que tiene que ver con la intensidad, ¿no? A veces esa intensidad no es por la intensidad en sí, sino es por una sensación que uno necesita tener de sentirse vivo. Pero obviamente eso tampoco emerge a la conciencia muchas veces, simplemente tú buscas, ¿no? El subidón que da esa experiencia, ¿no? Esa aventura, ¿no? Depende, ¿no? Y claro, de ahí te das cuenta también que quien
realiza alguna, tampoco le llena. Siempre hay necesidad de más y de subir si puede ser el nivel de intensidad, ¿no? Porque, claro, uno se termina acostumbrando, entonces es como el chute debe ser mayor, ¿no? Pero claro, no es turista, ya una cosa de energía y más energético esto, ¿no? Pero seguimos dando palo un poco de ciego, ¿no? Pero también hay que pasar por eso y tener momentos en la vida de eso para darte cuenta que por ahí parece que no van las cosas. ¿Algo que añadir, Vicente? No, comentarle a José lo que te insinuaba a ti antes, que leyendo el libro me venía a menudo la idea de recuperar en otra vuelta de la espiral lo positivo de cada uno de los peldaños inferiores, ¿no? Ver cómo uno puede hacer turismo con otra mirada, cómo uno puede no dejar de ser aventurero, pero ya vivido desde una mayor profundidad, y explorador y peregrino, y en los siguientes que iremos viendo, pero de alguna manera transformado, ¿no? Como una especie de vuelta a la misma actividad, pero desde otra actitud muy, muy distinta. Sí, de hecho, de aquí, de las frases que destacas, yo me he quedado con la de Epicteto, que decía: jamás seré un obstáculo para mí mismo, ¿no? Que creo que aúna un poco este pensamiento de decir, vale, sí, sabemos que somos todavía novatillos, que vamos aprendiendo a caminar, pero bueno, hay como una intención, ¿no? O sea, hay por lo menos un propósito, unas ganas de hacerlo lo mejor que se puede en cada momento, claro. Y pasamos al siguiente, que es el explorador. Las tres palabras que escoge. Una cuestión, Rosa. A raíz de esto que dice Vicente, ¿no? Me venía la imagen conforme hablaba de, bueno, como un camino de ascenso y ahora toca hacer el descenso desde la experiencia acumulada, ¿no? Pues era como volver sobre los propios pasos desde la conciencia que uno ha ido adquiriendo y la experiencia que uno ha ido adquiriendo. Entonces, ya volver hacia atrás, el peregrino no será el mismo, ni será el explorador, ni será el aventurero, ni serán, porque la experiencia que le ha dado el recorrido hace que ya esté y se sitúe en esa experiencia de vida de una manera diferente, ¿no? Como desde otra lógica. Me venía eso, pero bueno, eso lo quita de sacar las bondades también de cada una de las etapas, ¿no? Íbamos de peregrinaje otra vez, pero solo interna, ¿vale? Físicamente nos quedamos aquí ya conectados. Y en el peregrino has escogido anhelo, convergencia y compromiso. Y aquí, aunque he escrito mucho, porque iba escribiendo más conforme se iban adentrando más las fases, pero voy a destacar solo dos frases, que son: clarificar la demarcación que hemos hecho entre la vida de fuera y la de dentro. Nadie da lo que no tiene, como tampoco hay nadie que pueda acoger lo que no se le da. Y en otro momento escoges: la belleza de fuera coincide con la de dentro. El juicio que emite hacia afuera es el mismo que tiene para consigo. Todo confluye porque brota del mismo manadero. El peregrino. Sí, en el peregrino veía yo la figura, bueno, aparte de estar ya como en el Ecuador de esta especie de itinerario, ¿no? Donde se empezaban realmente a ver o a poner en relación y a conectarse o a reconectarse, ¿no? O uno toma conciencia de que eso ya empieza a ser así entre lo que uno busca dentro y hacia donde uno se dirige también por fuera de la vida, ¿no? De ahí la imagen típica del peregrino. Obviamente yo me venía la imagen del peregrino de Santiago, ¿no? Pero bueno, de cualquier lugar de peregrinación santa en cualquiera de las religiones, ¿no? Del mundo, ¿no? Donde yo siento que uno empieza a oler, ¿no? De que esto tiene una profundidad y una hondura diferente a los momentos anteriores, ¿no? En donde ya uno empieza a plantearse que a lo mejor aquí hay un otro con mayúscula una alteridad, un algo más o un alguien más que es en el fondo el que espera ser encontrado en algún momento de este itinerario vital y espiritual, ¿no? Y bueno, de ahí un poco las paradas en las palabras que proponía, ¿no? De anhelo, convergencia y compromiso. Sí.
Vicente, algo que subrayar. Sí. No, a mí me llama la atención ese cambio que Oh, tú señalas muy bien de cómo lo sagrado aparece en escena por primera vez de manera clara, pero todavía está fuera. Entonces vamos peregrinando hacia lugares sagrados, ¿no? Por una parte ha emergido ya el sentimiento y la presencia de lo sagrado, pero se sigue buscando en algo exterior, que será la diferencia con el discípulo, que se da cuenta que el lugar sagrado está sobre todo en su interior, ¿no? Mm. Sí, de hecho aquí la frase que has puesto, que no he puesto de quién es, así que creo que es de San Juan de la Cruz, pero corrígeme tú, por favor, José, que dice, éntreme donde no supe y quédeme no sabiendo, toda ciencia toda ciencia. trascendiendo. Así es. Y llegamos al discípulo, como dice Vicente, cuyas palabras son desapego, ascesis y hogar. Y aquí yo también he escrito bastante, pero me quedo con este párrafo, que sería, es un tema del alma que ansía el encuentro con su Señor, con el amado, con el misterio. Ir soltando lo superfluo, el lastre para elevar la conciencia. Como decía Vicente, aquí tiene ya la seguridad de que nada exterior colmará su interior. Y hay una paradoja en la que es perdiendo lo superficial como gana lo fundamental. Y así hallamos lo que andamos persiguiendo. Y ensalzas como cualidad o como actitud en esta etapa la humildad. Sí, aquí había como una necesidad iba a decir, de tocar fondo, bueno, de andar, de ahondar, ¿no? En la parte de la sencillez de la vida, ¿no? Te voy a interrumpir, José, porque Vicente te ha pedido que le dejes hablar a él Ah, primero. perdón. Vicente, dime, No, sí. no, nos cruzábamos. Yo es que como tenía una pregunta a este punto que me sorprendió un poco en las tres preguntas en las tres palabras claves de cada arquetipo, digamos, que son siempre muy, muy afortunadas. En esta ocasión la segunda empiezas diciendo que es bendición y sin embargo al desarrollar las tres se convierte en ascesis. No sé si es deliberado el cambio y uno va buscando el bendito momento de la bendición y resulta que se ha transformado en ascesis. No sé si recordáis que ocurre eso. Entonces la pregunta es si es algo deliberado, si es que hay alguna relación oculta entre la bendición y la ascesis, o simplemente que en un momento pensaste en bendición y en otro se impuso la ascesis, ¿no? Tal cual lo has contado. No, sí que es verdad que en un momento no vuelvo sobre lo hecho, sigo activo o sea, escribo hacia adelante, ¿no? Y en un momento lo que me brotó del discípulo como lo propio era, esto ya sería como un ejercicio de querer como unificar ahora, ¿no? O buscar algo que no aparece, ¿eh? Pero de que la bendición pasa por el ejercitamiento, es decir, y que con el compromiso en ese ejercicio que tiene que hacer el discípulo de regresar así, ¿no? Eh, básicamente, o sea, no, pero no aparece eso tal cual, ¿no? Sino que en un momento yo lo planteé de una manera y conforme fui, lo que me vino en lo propio del discípulo es esto, pero no rehago lo anterior, sino lo dejé tal cual, lo dejé tal cual. Muy bien visto. Qué bien. Sí, y me venía ahora también una cuestión que no lo he dicho, y como, como si realmente ya nos fuéramos acercando, ya con el peregrino nos fuéramos acercando a momentos de este periplo que cada vez son como más contraculturales, ¿no? Como si el discípulo en el medio del mundo en el que estamos, en donde realmente hace falta una, vamos a llamarlo, disciplina, constancia, perseverancia, empeño, ¿no? En algo, en querer realmente conseguir algo que tiene que ver con
la primera palabra del discípulo, que es el desapego, eso no está en el candelero, no se vende. Eso hoy día no se compra, ¿no? Porque más que el desapego estamos en el apego mayor de las cosas, ¿no? Y para esos esfuerzos los mínimos. Entonces aquí me parece que además ya el discípulo como que es un contrapunto radical respecto bueno, a las búsquedas que digamos que coloquialmente, convencionalmente la gente realiza, ¿no? Donde ya se imprime aquí un matiz diferente, quizás por ahí el centramiento en uno, ¿no? Y seguimos con el maestro, que yo creo que ahí es donde confluye lo que decía Vicente, ¿no? Lo que has vertido, Vicente, y tu intención de cómo esa disciplina es necesaria inicialmente para poder recibir, ¿no? O sea, de alguna forma no se puede recibir algo si uno no está abierto a hacerlo. Y el maestro va acompañado de apertura, aquí y ahora, y despertar. Sí, el maestro para mí era la primera ya figura de las dos últimas, ¿no? En las que el maestro es precisamente porque ha sido capaz de empezar a tener una experiencia mucho más radical y más fundante de lo que significa desapegarse, ¿no? Y el desapego implica, curiosamente, la renuncia a una apertura a eso otro mayor, que solo puede acontecer cuando uno se abre y la primera apertura es al presente, ¿no? Al aquí y ahora, ¿no? Y es donde acontece justamente, y por eso es la tercera de las palabras, ¿no? Ese despertar, ¿no? Ese darse cuenta, no sé, satori, ¿no? De que esto está realmente ya en otro lugar y la experiencia está totalmente en otro lugar y uno empieza ya aquí sí, ¿no? A gustar de esa bondad, de empezar a ir encontrando ciertas respuestas que ya tienen una consistencia eh, muy grande, ¿no? Mayor, ¿no? Maestro, cuéntanos, don Merlo. A mí se me corta muy a menudo, no sé si a vosotros también. De hecho, he escuchado muy mal lo que decía José y ya antes tu lectura o tu pregunta. No sé si quizás solo me ocurre a mí y se debe a mi ordenador o es general. Con lo cual estoy Yo ahora os escucho bien a desorientado los dos. respecto a lo que habéis dicho. ¿Sí? Pues entonces, como yo no he escuchado lo anterior, déjame que improvise un poco. No, yo era confesar a la vista de lo cargadas que están todas estas palabras, mi primera impresión muy subjetiva, porque una vez recorrido tu itinerario me parece excelente, pero la primera impresión fue decir, ostras, personalmente pondría al maestro detrás después como última etapa. Quizás porque, claro, ahí nos estamos jugando la imagen del santo que tenemos, que tú mismo y creo que todos relacionamos más con Occidente, y no sé si con el cristianismo por nuestra herencia más cercana, y el sabio como más oriental. Pero mi planteamiento era, claro, concibo perfectamente un santo que no sea sabio en sentido pleno y que no haya alcanzado la maestría, tanto personal como la maestría entendida como realización última. Entonces es solo confesar esa riqueza de los contenidos subjetivos del término discípulo, del término maestro, del término sabio, del término santo, pero que tú consigues elaborarlo con una propuesta muy original que me parece totalmente aceptable, ¿no? Lo otro, quizás lo último, dadas las condiciones meteorológicas, tecnológicas, sería eh, ver si podemos establecer, por una parte, las semejanzas, pero por otra las diferencias entre el santo occidental cristiano, digamos, y el sabio oriental que quizás habría que concretar más, hindú, budista, taoísta. Por ejemplo, hasta qué punto en la santidad cristiana, casi siempre, no siempre,
hay en el fondo una concepción dualista, mientras que el sabio oriental en muchas ocasiones, tampoco siempre, tiende a asociarse a una concepción no dual. Tú en ocasiones parece que acaricias, si no entras de lleno en esa no dualidad, en esa concepción no dual. Pero bueno, ahí han surgido una serie de interrogantes que te dejo y no sé si se puede hacer algo con ellos. Sí, bueno, lo del primero, lo del tema del sabio y el santo era como si fuesen los dos rostros de una eh, sabiduría, de una sofía, ¿no? De una sabiduría excelsa, ¿no? Sería como si fuese un folio que no se concibe sin una de las dos caras, ¿no? Un folio de papel que no se concibe sin dos caras o una moneda que no se concibe sin dos caras, ¿no? Entonces cada una tiene sus matices. Para mí, simplificando mucho y sabiendo que la simplificación nos sirve para comprendernos, pero que dejamos muchísimas cosas más fuera, sería, yo veo en Oriente siempre y tiene que ver con la iluminación, ¿no? Como un despertar de la conciencia que tiene que ver con la lucidez, desde mi parecer y simplificando digo, ¿no? Y veo a veces el tema de la santidad muy relacionado con el tema del corazón, ¿no? De apertura del corazón, relacionado como con la bondad, ¿no? Entonces para mí serían como esas dos manos, de alguna manera, ¿no? Que yo intento conciliar aquí por esta imagen que te digo de unidad, ¿no? De unidad. Pero que evidentemente, como tú bien dices, es nada más que el sabio, en función de la tradición que se tome, tendrá una serie de matices muy amplios. O sea que esto es una torpe simplificación, pero para intentar aproximar, que sea más bien casi una aproximación al tema, ¿no? Mm. Y yo en mi caso, que soy mucho más ignorante, ¿no? Pero sí que me quedo con las palabras de presencia, gratuidad y plenitud. Y como decía también Vicente en su introducción, sobrevuela el arquetipo del monje como un octavo, que en el fondo es esa unidad y que de alguna forma aúna estas posibles discrepancias que no dejan de ser conceptos que hemos ido estructurando, pero que queda totalmente dinamitada por esa experiencia, que no voy a poner nombre, Santa Sabia, o como queramos, ¿no? Pero es muy interesante, ¿no? El verlo y a la vez también, pues, lo difícil que es describir qué pasa, aunque sí que me quedo aquí como destripando un poco el final, ¿no? De este que decías de el final ha sido el principio. Siempre estuvo ahí, ¿no? No sé explicarlo vosotros mucho mejor que yo, que es un poco como, no sé, la paradoja mayor de la vida, ¿no? Buscamos lo que ya somos, lo que ya tenemos, simplemente vamos transitando un camino para recordar, para revivir y sobre todo para ofrendarnos, ¿no? Pero no sé, aquí os lo dejo. Sí que quiero leer un poquito de la gratuidad que tú ponías, que me encantó, la forma en la que lo expresas, que dices, toda la vida es don de lo que es. Abre los ojos y contempla, más allá de tus pequeñas realidades, la belleza entrañable e insoportable de lo real. Real con mayúsculas. Amén. ¿No? ¿Qué más se puede añadir, no? Es como cuando uno tiene la oportunidad de permanecer ahí, ¿no? Eh, todo lo demás son insignificancias, ¿no? Es darte cuenta que de lo pequeñito que uno realmente es ante lo que hay, ¿no? Y a la misma vez como de ahí surge una bondad y un agradecimiento, ¿no? Realmente por eso que uno reconoce, ¿no? Este es el tema, ¿no? Sí. Yo terminaría ya por mi parte insistiendo en lo bien escrito que está el libro, tan lleno de sugerencias poéticas, y terminaría con una pregunta para ver si podías decirnos algo más
de ese concepto que utilizas en varias ocasiones, muy cristiano, pero que creo que sería uno de los conceptos que podría acercarnos y producir el abrazo con Oriente, que es el de teosis. ¿Qué es la teosis? ¿O cómo la concibes? ¿Cómo la interpretas? ¿Qué implica? Y si quieres relacionarlo con el concepto panicariano de cristofanía que utilizas también, pues... Sí, bueno, este concepto, ¿no?, de los padres del desierto, de los padres de la iglesia, ¿no?, como bueno, tema teológico y como mucho más, ¿no?, como una experiencia realmente de unificación con Dios, pero que en el fondo es participación en Dios, ¿no? La teosis como divinización, como estar en el misterio, como ser acogido por Él, como ser transformado por Él, ¿no? Y que eso conlleva realmente un cambio de mirada personal, no solo respecto a uno, sino respecto al mundo, ¿no? Y de ahí un cambio en también la manera de relacionarse respecto a los demás, respecto a todo, a la realidad en su conjunto, ¿no? Es un tema muy bello y también muy complejo porque tiene como muchos matices, ¿no? Y cada autor también fue añadiendo sus cositas, ¿no? Pero sí que es verdad que está muy en la línea de esto que tú conoces muchísimo mejor que yo, Vicente, del giro participativo, ¿no? Como una participación realmente en el misterio y no simplemente como una experiencia intrasubjetiva que queda cerrada ahí, sino que realmente abre, ¿no?, a la otredad, ¿no?, y al otro, ¿no? Y más como un evento casi que acontece, ¿no? Sí. Pues vamos a cerrar aquí. Yo también para decir que efectivamente el libro es maravilloso, que lo leáis, que es para todos los públicos, estés en la fase que estemos. Como hemos dicho que vamos en espiral para adelante y para atrás, pues siempre está muy bien el recordar, ¿no?, el darse cuenta, el volver a reflexionar. Y es una hoja de ruta maravillosa, además de, como insisto, ¿no?, bella, amena, así que una lectura maravillosa para este verano. Vuelvo aquí a enseñar la portada, luego la pondré también en la carátula. Y quiero terminar solo con un mensaje cada uno que quiera, pero sí que tengo una duda existencial. ¿Se acaba la búsqueda en algún momento? Yo siempre he visto la búsqueda como una cuestión que queda abierta, pero sí es verdad que es un horizonte al que vamos tendiendo y que va dando sentido, ¿no? Y que conforme vamos avanzando va planificando la vida, pero no una plenitud que se queda encerrada, sino una plenitud que abre fronteras, ¿no? Y que abre la realidad de uno a los demás y al otro, ¿no? Pero yo pienso que es como el anhelo, ¿no? Es como otra huella, otro nombre para el anhelo, otra huella, otro nombre para la sed, ¿no? Y, y fíjate, me viene ahora ya una frase, si quieres, que no está en el libro, no la puse yo, me la regaló María Toscano, es de Ireneo de León del siglo II y no sé, me pareció extraordinaria que apareciera y era como, esto aquí es lo que toca, yo casi que ya con esto enmudezco, ¿no? Y decía que la fuente tiene sed de ser bebida, ¿no? Y en eso yo creo que participamos, porque esa fuente tiene que ver con ese misterio, esa realidad con mayúscula, eso que estaba ahí latiendo. Pues así terminamos, deseando que la búsqueda sea auspiciosa para todos y cada uno de nosotros y que se destruyan los obstáculos y desafíos que puedan aparecer por el camino, incluyendo los tecnológicos. Un abrazo muy grande para vosotros primero y luego para todos los que nos escuchéis. Como siempre pondré enlace tanto para José Chamorro como para Vicente y cualquier duda, pues ahí están. Muchas gracias a ti también, Rosa, por otra vez, como lo hemos dicho antes, ¿no? Pero por la Muchas gracias, oportunidad Rosa, de por reencontrarnos, convocarnos. aunque sea virtualmente, y Gracias, José. poder comentar, ¿no? Gracias, Vicente, también. Un placer. Chao.